tienen que individualizarse cuando intervengan. Eso sí, en cada intervención solo puede actuar una sola persona, uno solo en un alegato o en interrogatorio o en lo que corresponda. Entonces, el otro abogado del Consejo de Defensa, buenos días. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, su señoría, muy buenos días también a los funcionarios del tribunal presentes en la audiencia y las demás intervinientes. Comparece por el queriente Consejo de Defensa del Estado, abogado Rodrigo Peaz Navarrete, y tal como lo expuso mi antecesor, con una delegación de poder que subí ayer, su señoría, en la oficina judicial virtual, para lo cual se me delegó poder. Que ya lo proveyeron, lo vamos a tener presente de todas formas en esta audiencia. Muchas gracias, señor. Las defensas. Buenos días, señoría. Por la defensa, abogada Marisa Navarrete. Solamente usted. Don Emiliano, buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días al resto de los intervinientes. Nombre completo. Emiliano Andrés Arias Madariaga. Tu número de cédula de identidad. -3. Lugar y fecha de nacimiento. Lonquimay. Estado civil. Soltero. Profesión. Abogado. Tu domicilio. Huérfanos. 12. Muy bien. Estando ya todos individualizados, don Eugenio, ¿algún incidente en cuanto a la conformación del tribunal o de alguna otra naturaleza? No sucedería nada que indicar, muchas gracias. ¿Los querellantes? Hay que formularse, presidente. Doña Marisa. Tampoco, señoría. Las cosas aquí. Así entonces damos inicio a la audiencia de juicio. Don Emiliano tiene derecho a presenciar este juicio oral y público en su totalidad, ver todo lo que se exhiba, oír todo lo que se diga en el mismo. Para una cabal comprensión de la audiencia, tiene derecho a conversar con su abogada en todo momento, nos solicita y los mandamos a una sala especial para que puedan hacerlo. Además, sin perjuicio que tiene derecho a presenciar el juicio en su totalidad, si en algún momento necesita salir de la sala, por ejemplo, para ir al baño, pide permiso, el juicio continúa en su ausencia y cuando usted vuelva se le explica lo que haya ocurrido en su ausencia en un breve resumen. La acusación presentada en su contra, bueno, además tiene derecho a guardar silencio, eso lo sabe, pero puede declarar si así lo estima pertinente. Gracias. La acusación en su contra señala lo siguiente: con fecha 9 de marzo del año 2016, el fiscal nacional, señor Jorge Abbott Charme, y tras el respectivo concurso público nombró al señor Emiliano Andrés Arias Madariaga como fiscal regional de O'Higgins por el periodo constitucional de 8 años. En el ejercicio de su cargo como fiscal regional, el imputado señor Arias Madariaga, durante el mes de abril del año 2018, faltando a sus deberes legales y constitucionales, procedió a revelar a su hermana y a su cuñado información sensible y otra de carácter secreta, contenida en la denominada ficha SAO, de 2 personas naturales, datos a los que podía acceder precisamente como miembro del Ministerio Público, tal como se detallará. Como antecedente previo, debemos considerar que para el cumplimiento de sus tareas propias, el Ministerio Público ha desarrollado distintas herramientas, entre ellas una orden informático denominado Sistema de Apoyo a la Operación en adelante SAO y otra denominada Sistema de Apoyo a los Fiscales en adelante SAF. Estas herramientas tecnológicas permiten a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público que cuenten con una clave proporcionada por el servicio, según sus perfiles de cargo, identificar a los intervinientes en una investigación, la calidad que ostentan, su número de RUC o el rol único de causa, número de RUT, fiscal asignado, actuaciones y diligencias de investigaciones realizadas, entre otros datos. En el caso específico del SAO, se incorpora además la posibilidad de acceder a información proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile y del Poder Judicial, con quienes existen convenios de cooperación interinstitucionales para acceder a su información. La ficha SAO es un producto del Sistema de Apoyo a la Operación, al que cualquier fiscal o funcionario del Ministerio Público habilitado para ello puede acceder, y que permite buscar a un sujeto determinado por sus nombres o su RUT, desplegando información que es proveniente del SAF, Sistema de Apoyo Fiscales, y de los convenios con el Registro Civil e Identificación antes mencionados. De este modo, la información recolectada por la ficha SAO da cuenta en una primera parte de los datos sensibles de la persona consultada en relación a su RUT, precisando tipo de documento, tipo de visa, número de serie, fecha de vencimiento del documento, su nombre, su apellido, nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, su sexo, profesión, su fotografía registrada en dicho servicio y su firma. Luego, la ficha SAO despliega información relativa a los domicilios de la persona buscada, incluyendo su información relevante al tipo de domicilio laboral particular o personal, comuna, región, teléfono y correo electrónico, así como los casos asociados al consultado que se identifican por RUC o rol único de causa, fiscalía y fiscal a cargo.
fecha de recepción del caso, el estado procesal del mismo, fecha de término, número y fecha del parte policial y el nombre del caso. También despliega respecto al consultado los delitos asociados, identificando el delito y su fecha de comisión, la dirección donde ocurrió, el rol único de causa o RUC, la fiscalía y fiscal a cargo, el tipo de sujeto, sea víctima, testigo, imputado, motivo de término, como también otros detalles. Asimismo, despliega las órdenes de detención que presenta el consultado con el siguiente detalle: rol único de causa o RUC, fiscalía y fiscal asignado al cargo, delito, fecha y estado de la orden de detención y fecha del término de la orden, así como el tribunal del cual se la dispuso. Luego se despliegan las formalizaciones de la investigación de la persona consultada, identificado por su RUC o rol único de causa, fiscalía, fiscal a cargo, delito, fecha de formalización de la investigación, fecha de vencimiento del plazo de investigación, medidas cautelares personales, entre otros detalles. Además, se despliega respecto al consultado sobre si registra salidas alternativas, suspensiones condicionales de procedimiento, las condiciones de ellas y su tiempo, fecha de orden de detención, acuerdos reparatorios, entre otros. Luego, se despliegan respecto del sujeto consultado la información referida a las medidas cautelares personales que hayan sido decretadas en su contra, sea prisión preventiva, internación provisoria, arraigo, entre otras, ellas identificadas con su rol único de causa o RUC, fiscalía, fiscal a cargo, delito, restricciones a la libertad, estado, fecha de la medida cautelar personal, el plazo, la unidad que controla la medida cautelar, el lugar de reclusión, entre otras. Además de las sentencias identificadas por rol único de causa o RUC, la fiscalía, fiscal a cargo, el o los delitos, término, procedimiento, fecha de la sentencia, el lugar de reclusión, monto de la multa, pena accesorias y forma de cumplimiento de la pena. Luego, despliega la información del consultado sobre la prisión preventiva decretada del imputado evadido, identificada por RUC o rol único de causa, tipo de sujeto, fiscalía, fecha de recepción, estado, entre otras. Finalmente, se despliega la información de los otros intervinientes relacionados con el sujeto consultado, identificado por el RUC o rol único de causa, fiscal a cargo, fiscalía, estado del caso, tipo de sujeto, sea víctima, testigo, denunciante, defensor, creyente, imputado, entre otras, el ROT o rol único tributario de personas naturales relacionadas y sus nombres y apellidos. Todos los antecedentes antes mencionados contenidos en la ficha SAO tienen el carácter de secreto o reservado de conformidad a la ley y la reglamentación interna del Ministerio Público. Es en este contexto normativo que durante el mes de abril del año 2018, el imputado señor Emiliano Andrés Arias Madariaga recibió la petición de su hermana, doña María Graciela Arias Madariaga, y de su cuñado Hans Heidel Jacob, en orden a revisar y revelar los antecedentes de 2 terceros, posiblemente vinculados en actividades ilícitas, entre otras por infracción a la Ley 20.000. Esos terceros corresponden al ciudadano iniciales ACHA, sobrino del fiscal regional de O'Higgins, y del ciudadano iniciales PANI. Por ello, el imputado Arias, el día 17 de abril del año 2018, ordenó a su secretaria, señorita Carolina Contreras, de la Fiscalía Regional de O'Higgins, ubicada en la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, número 710 de la ciudad de Rancagua, para que obtuviera un documento confidencial denominado ficha SAO de la persona natural de iniciales PANI, vinculada a su sobrino. La secretaria, señorita Contreras, cumpliendo lo ordenado por el imputado señor Arias, accedió utilizando su clave personal al sistema de apoyo a la operación SAO del Ministerio Público en horas de la mañana del día 17 de abril del año 2018 y a las 10:41 am realizó la búsqueda por el RUT de ciudadanos iniciales PANI, imprimiendo la respectiva ficha SAO, lo que constaba de un total de 9 páginas, olvidando entregar estos antecedentes al fiscal Arias. En horas de la tarde y después de la jornada laboral, mientras viajaba a la ciudad de Santiago en compañía del fiscal regional, señor Arias, ante la solicitud de entrega de dicho documento por el señor Arias, la secretaria Carolina Contreras, atendido dicha información, quedó en dependencias de la Fiscalía Regional de O'Higgins, se comunicó por vía mensajería electrónica por la aplicación denominada WhatsApp con la abogada asistente de la Fiscalía de Alta Complejidad Rancagua, señorita Macarena Bustos, quien aún se encontraba en dichas dependencias, a quien le solicitó le pudiera escanear la ficha SAO mencionada para que la remitiera directamente al mail personal, una casilla Hotmail del fiscal regional señor Arias. La abogada Macarena Bustos no pudo escanear la ficha SAO ante dicha, de modo que ese mismo día, 17 de abril del año 2018, a las 19:15 horas aproximadamente, ella accedió con su clave al sistema de apoyo a la operación SAO, buscando nuevamente los antecedentes del ciudadano iniciales PANI, obteniendo una nueva ficha SAO de dicho sujeto que remitió desde su correo electrónico institucional dirigido a la casilla particular Hotmail del fiscal regional imputado. Cumplida esa tarea, Bustos le informó por WhatsApp a la secretaria Contreras que había remitido la ficha SAO solicitada.
Esta ficha SAO del ciudadano iniciales PANI, que contenía los antecedentes antes reseñados, destacaban además condenas penales y orden de detención judicial pendiente. El fiscal Arias, una vez con los antecedentes en su poder de la ficha SAO antedicha, le escribe a su cuñado Hans Heidel Jacob el día 17 de abril del año 2018 y le remite por intermedio de la aplicación de WhatsApp la ficha SAO al ciudadano iniciales PANI, manteniendo entre otros el siguiente diálogo. Hola Hans, ahí va la joya, señala el imputado Arias, refiriéndose al titular del documento remitido. Puta la weá, responde Heidel Jacob. Una condena por microtráfico y un par de consumos, añade el imputado. Ahí lo estoy viendo, gracias, responde su cuñado. De nada, un abrazo y lo que necesiten, agrega el imputado. Oca, nos vemos en mayo, responde Heidel Jacob. De allá somos, perdón, 2 condenas, a la otra no tiene beneficio y se da preso, sí o sí. Puedes usar la información sin problema, la hojita no, aparece una orden pendiente, escribe el fiscal Arias. ¿Y las nuevas páginas son de este huevón? Consulta el cuñado. Sí, al final están las condenas, hay otras en que es víctima de la joya, explica el imputado Arias. Estoy impresionado, no pensamos que era tanto, manifiesta Heidel Jacob. Aparece con un porte de armas, prosigue el fiscal Arias. Así lo estoy viendo, explica el cuñado, terminando esta conversación. En paralelo, Emiliano Arias Madariaga se comunicó por la misma aplicación de WhatsApp con su hermana y le indicó que lo pedido había sido enviado a Hans, su cuñado, porque no había podido remitírselo a ella por razones que ignora, manteniendo el siguiente diálogo por la mencionada aplicación electrónica. Gracias, señala Marcela Graciela Arias. De nada, responde el imputado. La hermana le inquiere más detalles del siguiente tenor. Un poco enredado el documento. Una duda, ¿este tipejo ha estado preso? ¿Qué es delitos asociados? ¿Qué pasa con la orden de detención pendiente? Y luego de un par de horas sin respuesta por esta vía, el fiscal regional le comenta, yo de nuevo, ¿podrías por favor buscar también al ciudadano iniciales ACHA? Gracias, buenas noches y saludos. Chuta ya, buenas noches, el fiscal responde. Al día siguiente, al mediodía del 18 de abril del año 2018, la hermana insiste y le señala al fiscal Arias. Hola, sé que debes estar muy ocupado, pero necesito saber los antecedentes del Andrés a la brevedad para poder una determinación. Estaremos eternamente agradecidos. Gracias. En 30 minutos lo hago, contesta el imputado. Luego de ello, el fiscal regional, señor Arias, le solicitó nuevamente a su secretaria, Carolina Contreras, que obtuviera una ficha SAO, esta vez de sus sobrinos iniciales ACHA, lo que ella hace a las 15:23 horas aproximadamente del día 18 de abril del año 2018, entregando esta segunda ficha SAO documento al fiscal Arias. Con posterioridad a ello, el imputado Arias retoma la comunicación con su hermana por la aplicación WhatsApp, manteniendo el siguiente diálogo. Tiene un consumo de agosto de 2017. Fíjense si es el mismo día que el amigo. Te mando la nota en un rato, escribió el fiscal Arias, aludiendo a los datos contenidos en la ficha SAO. Tras ello, el fiscal Arias remite la ficha SAO de 2 hojas mediante la antes mencionada aplicación electrónica, continuando el diálogo con su hermana en el siguiente tenor. Fue detenido con el amigo y otro, ahí está, explicó Arias. Gracias, contestó su hermana. Casi un mes después, el señor Hans Heidel Jacob procedió a usar esta información sensible y secreta y reservada, por lo que contactó al OS7 de Carabineros de Chile en la ciudad de Puerto Montt, remitiendo por correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2018 la ficha SAO del ciudadano de iniciales PANI, solicitando que se investigue por tráfico ilícito de drogas. Al personal de OS7 de Carabineros de Chile les causó extrañeza que un particular tuviera en su poder una ficha SAO, que había sido obtenida desde la Fiscalía de Rancagua. De modo que pusieron de inmediato en conocimiento de la Fiscalía Local de Puerto Montt esta situación, advirtiendo que existía en esa Fiscalía una causa ya vigente en contra de la persona cuya infracción había sido revelada, temiendo que pudiera existir alguna infracción que perjudicara dicha investigación penal. La Fiscalía Local de Puerto Montt abrió una investigación generando un RUP, que actualmente se encuentra agrupada a la presente causa, en la que se pudo determinar que la ficha SAO había sido obtenida por la funcionaria del Ministerio Público, doña Macarena Bustos, de dotación de la Fiscalía de Rancagua, razón por la cual se transfirió la causa a la región de O'Higgins. Tras las primeras diligencias efectuadas por la Fiscalía de Rancagua, se determinó que las fichas SAO habían sido obtenidas por las funcionarias Bustos y Contreras por instrucciones del fiscal regional, señor Arias. Habiéndose aclarado que el fiscal Arias fue el que dio las instrucciones, se debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 46, letra C de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, Ley 19.640,
debiendo remitir la carpeta investigativa respectiva a la Fiscalía Nacional, hecho que nunca se cumplió. A juicio de la Fiscalía, estos hechos son constitutivos del delito de revelación de secretos del artículo 246 del Código Penal en grado de ejecución consumado y en el cual se le atribuye al acusado la calidad de autor ejecutor, reconociéndosele la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, no se invocan circunstancias agravantes, y se solicita una pena de 61 días de suspensión del empleo en su grado mínimo, accesorios legales y costas de la causa. En esta misma causa se presentó querella por infracción al artículo 246 del Código Penal por parte del Consejo de Defensa del Estado, señalando los mismos hechos que ya latamente he leído, así que los que se dan por reproducidos, y se indica que se han cometido a juicio del querellante 2 delitos de revelación de secretos del artículo 246 del Código Penal, en la cual se le atribuye la calidad de autor a don Emiliano Arias en grado de ejecución consumado antes, con la misma atenuante irreprochable conducta anterior, sin agravantes, pero se solicita una pena de 2 años de suspensión de empleo en su grado medio, en conjunto con una multa de 10 unidades tributarias mensuales, accesorios legales y costas del juicio. Esos son los hechos de la acusación y la querella. Entonces le vamos a conceder la palabra al Ministerio Público. Don Eugenio, supongo que usted, o doña Magdalena, alguno de los dos, hará el alegato de apertura. Muchas gracias, su señoría. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, su señoría. Con la venia de su señoría, el Ministerio Público comienza su alegato de apertura, señalando que durante el desarrollo de este juicio oral, la Fiscalía probará a sus señorías, más allá de toda duda razonable, que al acusado, el señor Arias, le asiste la responsabilidad en calidad de autor respecto del delito del inciso primero del artículo 246 del Código Penal, esto es, autoría en el delito de violación o revelación de secretos. Al efecto, su señoría, para poder armonizar y ordenar nuestro alegato de apertura, lo dividiré en 3 etapas. La primera de ellas guarda relación con cuestiones previas. Una segunda sucedería con los hechos, prueba a rendir y calificación jurídica, promesa del Ministerio Público. Y por último, conclusiones sucedería en este estadio. Como cuestión previa sucedería, es necesario hacer presente al tribunal lo siguiente. En primer lugar, que la Fiscalía está frente al tribunal debido a que tanto la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua como la Excelentísima Corte Suprema aprobaron la querella de capítulos respecto del acusado señor Arias por el delito ministerial del inciso primero del artículo 246 del Código de Castigo. Esto es, como ya referí, la revelación de secretos, la que conforme a lo dispuesto en el artículo 424 de nuestro Código Procesal Penal, tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad penal de jueces, fiscales judiciales, y se agrega por el Código Procesal Penal ahora la de fiscales del Ministerio Público por actos que hubieran ejecutado en el ejercicio de sus funciones, y que esa haya significado una infracción penada por la ley. Es ahí sucedería que frente a este escenario, ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, como la Excelentísima Corte Suprema, establecen en 2 términos que hay mérito. Y eso, en otras cosas, significa, procesalmente hablando, que hay razón en cuanto a indicios serios y graves de haberse configurado la figura del artículo 246 en su inciso primero de revelación de secretos, como por cierto la participación penal del acusado. Como una segunda cuestión previa sucedería, en estos autos se busca obviamente ante un tribunal en lo penal de Rancagua acreditar la responsabilidad penal del acusado, conforme lo dispone el artículo 11 de nuestra Ley Orgánica Constitucional, la cual sucedería consagra el principio de la independencia de las responsabilidades, a saber, señala que el personal del Ministerio Público estará sujeto a la responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera afectarle. Pero eso no es todo.
nuestra Ley Orgánica Constitucional 19.640 en su artículo 45 complementa aquella disposición antes aludida, indicando que los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones de conformidad a la ley. Es decir, sucedería estatutos de responsabilidad autónomos. Tercero, que el acusado se encuentra, su señoría, suspendido de funciones, pero esa suspensión de funciones no se debe a alguna medida cautelar personal del proceso penal, ni al Tribunal de Garantía, ni al Tribunal Oral, ni la Corte de Apelaciones, ni la Corte Suprema han dispuesto su suspensión de funciones. Tampoco, su señoría, esta suspensión de funciones se debe a un tema administrativo propio de la facultad o potestad administrativa del Ministerio Público, sino que esta se debe, su señoría, en los términos del artículo 428 del Código Procesal Penal, en cual el legislador nos señala que al aprobarse un capítulo de la querella de capítulo respectiva, de pleno derecho, se ordena la suspensión del acusado. En cuarto punto, sucedería, los hechos materia de este juicio fueron denunciados desde Puerto Montt por la Fiscalía de Puerto Montt, y Puerto Montt derivó dicha causa a la Fiscalía Local de Rancagua en junio del 2018. Por tanto, sucedería, quedará probado y demostrado que no se debe esto a un supuesto complot de algún fiscal adjunto o del fiscal nacional, sino como se dijo desde una denuncia iniciada y recogida desde Puerto Montt en junio del 2018 y no de hechos de abril del 2019. Que si alguien además, sucedería como quinto punto, pretendiese aventuradamente que estos hechos de la acusación son los mismos que los ventilados en sede administrativa, donde sabemos que el acusado ya fue sancionado, que esto vulneraría el principio del non bis in idem, es algo absolutamente errado y temerario. Sucedería, los hechos no son los mismos. ¿Y por qué no son los mismos? Primero, porque son estatutos de responsabilidad autónomos, como ya referí del artículo 45 y 11 de la Ley Orgánica Constitucional. Pero además, porque estos hechos se conformaron conforme, valga la cacofonía, respecto a antecedentes reunidos en un procedimiento, por indagatorias dirigidas por el fiscal del Ministerio Público en el cumplimiento de su organismo constitucional, conforme a un procedimiento regulado en el Código Procesal Penal, en una investigación penal y no administrativa, en que se formalizó investigación conforme al artículo 229 del Código Procesal Penal, que se dedujo acusación fiscal, aprobándose una querella de capítulo en los términos del artículo 424 del Código Procesal Penal, por el delito del inciso primero del 246 del Código Penal, tanto por la Corte de Apelaciones de Rancagua como por la excelentísima Corte Suprema. Son hechos distintos. De haberlo sido, entonces, sucedería, no hubiésemos llegado a este estado procesal. Así lo habrían determinado anticipadamente los tribunales de justicia, ya sean sede de garantía, ya sean sede de la Corte de Apelaciones o de la excelentísima Corte Suprema. Cuestiones que, por cierto, sucedería, no ocurrieron. Pero además sucedería porque la misma defensa de nuestros legítimos contradictores recurrieron al Tribunal Constitucional en la presente causa. Y el Tribunal Constitucional, en un fallo del 30 de marzo del 2021, en el rol 10.299-21 INA, ante un requerimiento de inaplicabilidad deducido por la defensa del acusado, el tribunal, frente a la argumentación de una supuesta vulneración del principio non bis in idem que se alegaba, fue declarada esta, sucedería, inadmisible. Indicarán que fue por mayoría, pero el Tribunal Constitucional lo declaró inadmisible. Entre otros, sucedería de los aspectos que señala ese fallo, señala que del estudio del requerimiento, esa sala del Tribunal Constitucional aprecia que la sola aplicación del artículo 246 en sí mismo no importa una afectación del non bis in idem,
máxime si nos encontramos frente a estatutos de responsabilidad autónomos y diferenciados aplicables a los fiscales, como lo es la concurrencia de su responsabilidad civil, disciplinaria y penal, por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Esto sucedería, tiene como correlato el artículo 45 de la Ley Orgánica Constitucional 19.640, en que, como ya referí, los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones de conformidad a la ley. Eso además sucedería, se complementa con la disposición final o el inciso final del artículo 46 del citado cuerpo legal, donde señala que tratándose de delitos cometidos por un fiscal en el ejercicio de sus funciones, el fiscal a cargo de la investigación deducirá, si procediere, la respectiva querella de capítulos conforme a las disposiciones de la Ley Procesal Penal. La que, por cierto, sucedería es la que se dedujo y se aprobó en aquel capítulo del delito ya referido. Así también sucedería diversas disposiciones legales complementan la independencia de responsabilidades, para que señalar el artículo 20 del Código Penal, ya que dicha sanción administrativa no es pena y ella no deriva de un delito, sino que fue de la propia autoridad administrativa y no de un tribunal de justicia. Por cierto, también diversos fallos, solo a modo de ejemplo de la excelentísima Corte Suprema, donde trata efectivamente temas de la responsabilidad autónoma en los roles 699-2006, en un fallo del 14 de septiembre del 2007, en el rol 29.511 del 2019, de fecha 25 de octubre del 2019, o como por ejemplo en el rol 9.747 del 2013, de fecha 4 de diciembre del 2013. Como también sucedería la profusa doctrina nacional del profesor Silva Sima, Mañalich, entre otros. Como sexta cuestión previa sucedería, tampoco se debe dejar persuadir en la confusión que prenderá o que pretende la defensa de hacerles creer que se trata de dos fichas SAF. Graso error sucedería. Quedará probado que no son fichas SAF. Son dos fichas SAO, extraídas de una base de datos restringida del Ministerio Público, denominada Sistema de Apoyo a la Operación. Por eso es la sigla SAO. ¿Y qué contiene? Contiene información reservada a su señoría. Contiene información secreta a su señoría. Y en la práctica contiene esa información reservada y secreta de dos personas naturales. Y que dicha información no se puede acceder desde fuentes abiertas, tal como lo declaró también el propio acusado en sede de la Fiscalía. Como séptimo punto sucedería, y como bien sabe el tribunal, para efectuar una denuncia, sea quien sea, nunca ha sido requisito acompañar una ficha SAO de la persona denunciada. Como sabemos, los requisitos de toda denuncia están establecidos por la ley, en el artículo 173 y 174 del Código Procesal Penal. Ni tampoco que el hecho de haber efectuado tal conductas ilícitas es una especie de excusa legal absolutoria. Como última cuestión previa, sus señorías, quedará probado que a la fecha de la revelación y difusión de las dos fichas SAO no había nada que denunciar. En cuanto al punto 2, sucedería hechos, prueba a rendir y calificación jurídica. Sus señorías, la historia de estos hechos tiene su primer capítulo aquel día 17 de abril del 2018, en que el acusado Arias instruyó a su secretaria personal de la Fiscalía Regional de O'Higgins, Carolina Contreras, que procediera a ingresar a la base de datos informáticos interna del Ministerio Público, denominada Sistema de Apoyo a la Operación, en adelante SAO, que, como acreditaré, es una base de datos restringida, es una base de datos no pública y que pertenece a la Fiscalía de Chile.
y que tal funcionario ingresó con el propósito de cumplir lo instruido, esto es, la de obtener 2 fichas SAO del sistema de apoyo a la operación perteneciente a 2 personas naturales, a 2 terceros, la del ciudadano Patricio Navarro Ibacache y la de su propio sobrino mayor de edad, el ciudadano Andrés Heidel Arias. Luego de lo anterior, también procedió su señoría del acusado a instruir a su abogada asistente de la Fiscalía Regional de O'Higgins, doña Macarena Bustos, a que extrajera desde el mismo sistema interno del Ministerio Público y restringido del sistema de apoyo a la operación denominado SAO, las mismas 2 fichas SAO de los mismos 2 sujetos antes individualizados, para luego de ello ordenar que le fueran remitidas ambas fichas a su correo electrónico privado, no institucional, de la extensión Hotmail. Durante todo ello, su señoría, y los días 17 y 18 de abril del 2018, el acusado Arias procedió a revelar y difundir dicha información sensible, reservada y secreta de aquella base de datos informática interna del Ministerio Público respecto de datos personales, sensibles y secretos de 2 personas naturales. Develación de secretos que el acusado Arias realizó, como probaremos, sucedería, remitiendo a sus familiares, vía plataforma tecnológica denominada WhatsApp, las 2 fichas SAO, fichas de personas naturales, de terceros, las que contienen información secreta, reservada y sensible, en conformidad a diversas disposiciones legales y reglamentarias del Ministerio Público. Su señoría, probaremos que el contenido de cada una de las 2 fichas SAO de las personas naturales Patricio Navarro Ibacache y de Andrés Heidel Arias contienen información y datos personales, sensibles y reservados, entre otros contener información que emana de convenios suscritos por el Ministerio Público con el Servicio de Registro Civil e Identificación, de convenios suscritos de información reservada que emana de acuerdos con el Poder Judicial, entre otros. ¿Qué información reservada, sensible y secreta contienen estas 2 fichas SAO? Probaremos, su señoría, y el tribunal podrá apreciar con la prueba que se rendirá al efecto que contiene información personal asociada a un número de RUT, como el que tiene o que tenemos todas en Chile, como el que tienen todos los intervinientes de este juicio, como el que tienen vuestras señorías. Aquella información, como probaremos, contiene, entre otras, información extraída desde el registro civil como el tipo de documento, tipo de visa, número de serie del documento, fecha de vencimiento, nombres y apellidos, nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, inscripción de nacimiento, su sexo, su profesión, la fotografía personal registrada en el registro civil de identificación, su firma registrada en el registro civil de identificación, la información de domicilios, entre otros. Además, su señoría, la información de todas las causas penales de las personas naturales asociadas a ese RUT, sea vigentes, terminadas e incluso investigaciones reservadas, como por ejemplo bajo el amparo de una ley 20.000 de tráfico ilícito de drogas, o como por ejemplo puede suceder con la ley 19.913 sobre lavado de activos. También indicará el fiscal del caso el o los delitos asociados, materia de cada una de las investigaciones, como señalé, vigentes, suspendidas o terminadas, los partes policiales, sus fechas, el registro de las sentencias condenatorias, sus penas y formas de cumplimiento, la existencia de medidas cautelares, sea prisiones preventivas, detenciones judiciales, arraigos, si las detenciones judiciales están vigentes o concluidas, las calidades en que interviene una persona en el proceso, sea víctima, denunciante, imputado, testigo, entre otras, muchas de las cuales, como muy bien sabe su señoría, tienen el carácter de secreto y reservado de conformidad a diversos cuerpos legales,
datos que están amparados, su señoría, en el artículo 19, número 4 de nuestra Constitución Política de la República, que garantiza la protección de los datos personales. Información y datos que también están protegidos por la ley 19.628 en sus diversos artículos, solo a modo de ejemplo en el artículo 2 del dicho cuerpo legal, y que también orienta a su señoría los principios, como que los fiscales debemos respetar el principio de la licitud, el principio de la calidad, el principio de la información, el principio de la seguridad y el principio de la confidencialidad. También la obligación de secreto del artículo 7º de nuestra propia ley orgánica constitucional, con la obligación de guardar secreto de la información que tome conocimiento en razones de su cargo, y que se ve refrendada por nuestro reglamento de personal de fiscales del Ministerio Público en su artículo 37, número 14, sobre el deber del fiscal de guardar secretos de la información de que tome conocimiento en razón de su cargo, la que, como sabemos, no puede ser revelada a terceros, sino en virtud de un requerimiento legal o judicial. También el propio artículo 182 del Código Procesal Penal, lo establecido en el Decreto Ley 645 sobre registro de condenas, que en su artículo 8, en relación al artículo 6º, parte final, hace el reenvío al propio delito del artículo 246 del Código Penal. Vuestra señoría poder dar por acreditados cada uno de los elementos normativos del delito acusado del inciso primero del artículo 246. Así, mediante la prueba de testigo, acreditaremos cada uno de los hechos de la acusación, reforzada por contundente prueba documental y otros medios de prueba. Pedimos a vuestras señorías especial atención a las declaraciones de los fiscales de la Fiscalía Local de Puerto Montt que declararán en este juicio, donde nace esta noticia criminis, donde nace esta historia. Fiscales de La Fuente, entre otros, debido a que es desde donde se originan estos hechos denunciados en junio del 2018, los que al darse cuenta de que estos se originaron en Rancagua, enviaron los antecedentes a la Fiscalía Local de esa ciudad. Desde donde, por cierto, se extrajeron estas dos fichas SAO de dos personas naturales. Causa derivada a Rancagua, y siendo uno de los primeros en recibir la causa el fiscal Yáñez, que también declarará en estrados. También el tribunal podrá escuchar, dar razón de sus dichos de otros fiscales del Ministerio Público, de funcionarios del Ministerio Público que darán cuenta precisamente de los hechos en materia de la acusación, como asimismo de prueba documental, entre otros, los convenios celebrados por el Ministerio Público con el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el Poder Judicial, con la Corte Suprema, como también su señoría podrán observar los diversos pantallazos que acompañaremos de comunicaciones vía WhatsApp del desarrollo de los hechos de esta causa. Escucharé los testimonios sucedidos de funcionarios del OS7 de Carabineros que se vieron sorprendidos al recibir una información que no debía estar en poder de terceros, por contener información reservada y secreta del Ministerio Público, y que pusieron ellos en conocimiento de los fiscales de Puerto Montt. En tanto, además, sucedería, como señalábamos ya, se trata de dos fichas SAO, la del señor Navarro Ibacache, como también la del propio sobrino del acusado Andrés Heidel Arias, que fue revelada y difundida a familiares de este. Asimismo, su señoría podrán escuchar y escucharán también la razón de sus dichos de los oficiales de la PDI, investigadores de estos hechos, que efectuaron diversas diligencias de investigación, toma de declaraciones, recolección de evidencia, recolección de documentos, como también de peritos de la Policía de Investigaciones de Chile, que en definitiva concluyen con la efectividad de los hechos en materia de este juicio. Por otra parte, su señoría la Fiscalía rendirá los testimonios de funcionarios de la Fiscalía Nacional, como la directora ejecutiva nacional, Francisca Ver, del jefe de gestión informática, don Óscar Zapata, entre otros, su señoría, que darán cuenta del carácter reservado y secreto del contenido de ambas fichas SAO. Por cierto, de los convenios celebrados con el Registro Civil y el Poder Judicial, como además que el sistema informático de apoyo a la operación SAO
Es una base de datos interna y restringida del Ministerio Público, no abierta al público. Podrá el tribunal saber de los convenios que darán cuenta, además, sucedería de la trazabilidad de la información secreta que fue revelada y difundida, como también se complementará con sendas declaraciones de peritos al efecto. Quedará probado, sucedería, que el propio acusado, en pleno conocimiento, no tan solo por su calidad de abogado, no tan solo por los años de experiencia de fiscales del Ministerio Público, no tan solo por ser el máximo persecutor de la región de O'Higgins, titular de la acción penal en dicha región, que de los antecedentes sucedería podrá colegir que ya sabía que al momento de revelar y difundir ambas fichas SAO, estas contenían información reservada, secreta y sensible. Podrá apreciar, ver y leer, sucedería al tribunal, como el mismo acusado recomendaba que lo contenido en dicha SAO era confidencial, expresando que la hojita no, refiriéndose a que las fichas SAO que develó no se podían utilizar. Probaremos, sucedería, que no solo reveló y difundió información secreta de las fichas SAO, sino que, como dije, la de una persona, Patricio Navarro Acache, y la de su propio sobrino. El propio acusado ante la Fiscalía y su abogado y las policías reconoce la existencia fáctica de los hechos de esta acusación, de las instrucciones dadas para la extracción de esas fichas SAO, y que ambas fichas SAO las reveló y difundió a particulares, como probaremos. Sucedería, la Fiscalía probará que las conductas ilícitas desplegadas por el acusado se enmarcan y constituyen en la figura básica del delito de revelación de secretos del inciso primero del artículo 246 del Código Penal. Delito contemplado, por cierto, en el párrafo octavo, título quinto, libro segundo. Es una figura penal, como muy bien sabe el tribunal, que se reconoce su relevancia e importancia, particularmente sobre el manejo y traspaso de información y su correlativa reserva. No tan solo en el ámbito público de aquella información que conoce el funcionario en razón de su oficio, sino que es más, de la información que manejamos los empleados públicos respecto de particulares, lo que indudablemente genera un nuevo foco de corrupción dentro de la administración del Estado. Esta es una figura penal, sucedería, cuyo bien jurídico protegido, y tal como lo reconoce nuestra doctrina nacional, tratase de un delito pluriofensivo, que afecta tanto la intimidad personal, como también afecta la confianza pública en el respeto del secreto por quienes acceden a ellos en calidad de funcionarios públicos. El inciso primero contempla, sucedería, del 246, dos conductas punibles. La primera, la de revelar los secretos de que tenga conocimiento por razón de su cargo u oficio, y la segunda, de entregar indebidamente papeles o copias de papeles que tengan a su cargo y que no deban ser publicados. Acreditaremos, sucedería, que la conducta del acusado Arias fue la de revelar secretos a terceros, es decir, descubrirlos y comunicarlos expresamente a otra u otras personas no autorizados para conocerlos. Su familia no estaba autorizado y no está autorizada para conocerlos. El tribunal sabe que por secreto debemos entender cualquier hecho que no es de conocimiento general respecto del cual existe el interés en mantener la reserva. Corresponde a aquella información conocida por pocas personas que, conforme sucedería el interés público o privado, no deben ser publicados o dados a conocer a un círculo más amplio de sujetos. Por su parte, tal como lo reconoce la doctrina en la jurisprudencia, como el propio texto legal, resulta evidente que este delito imputado se consuma por la simple violación del deber de reserva, que la gente debe mantener y que no exige un resultado o efecto independiente, siendo un delito formal al consumarse mediante la sola infracción del deber de reserva. Así lo reconocen los profesores Politov, Matus y Ramírez, el profesor Mario Garrido Mon, el profesor Echeverri, entre tantos otros.
Es un delito que se puede cometer con dolo, sea directo o eventual. Y es ahí también, su señoría, su penalidad. Al leer el texto del artículo 246 de su inciso primero, el legislador dispone respecto de este inciso primero que se aplica tal sanción por la sola revelación del secreto, sin que se requiera producción de perjuicio ni tampoco la intención de dañar. Ergo, no está incorporada la necesidad de un daño o perjuicio a la causa pública. Por último, su señoría, y en la tercera punto, las conductas desplegadas por el acusado, señor Arias, al final de este juicio, la prueba que se rendirá al efecto, quedará demostrado, fuera de todo razonable, que 1. Las conductas reprochadas fueron ejecutadas por el acusado Arias, siendo empleado público, fiscal regional de O'Higgins. 2. Que el acusado, en su calidad de funcionario público, tiene conocimiento de secretos que conoce en razón de su cargo u oficio, procediendo a revelar y difundir no una, sino 2 fichas SAO de personas naturales, como lo fueron del señor Navarro Ibacache y de Andrés Heidel Arias. Y 3, por último, el acusado, funcionario público, reveló dichos secretos de 2 fichas SAO de 2 personas naturales que contenían información personal, sensible y secreta a otros terceros que no tienen derecho a conocer tales secretos. Por tanto, su señoría, abrazando los principios constitucionales de igualdad ante la ley y que no hay ni habrá persona ni grupo privilegiado en el resguardo de la probidad pública, por el respeto a la intimidad de las personas de rango constitucional, por el respeto a la confianza pública, en el respeto del secreto de quienes y por quienes acceden a ellos en calidad de funcionarios públicos, llevará a vuestras señorías a escribir el último capítulo de estos autos, con la correspondiente sentencia condenatoria. Muchas gracias, su señoría. Muy bien. Ahora le damos la palabra al Consejo de Defensa del Estado, don Cristiano o don Rodrigo. Gracias, señor presidente. Voy a partir yo. Sus señorías, en la apertura de este interviniente, queremos desde ya manifestar que nos encontramos ante un juicio penal donde se van a plasmar 2 cuestiones trascendentes para nuestra sociedad, para lo que incluso hoy queremos como ella sea. 1, la aplicación irrestricta al principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Y 2, a la persecución legítima de cualquier acto de corrupción. Porque este juicio, sus señorías, dice relación precisamente con que solicitamos desde ya que sea sancionado una autoridad en verito de la aplicación del principio de la igualdad ante la ley y por sus actos de corrupción. En el presente juicio oral, vuestro tribunal conocerá un conjunto de hechos que, a juicio de este interviniente, son subsumibles en 2 tipos penales: de revelación de secretos del artículo 246, inciso primero del Código Penal. Como ya lo indicó el señor fiscal regional, don Eugenio Campos Lucero, este tipo penal sanciona en lo pertinente al empleado público que entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados. Y la sanción responde a su carácter
de delito pluriofensivo que atenta contra diversos bienes jurídicos, como son la intimidad, la privacidad de las personas, la confianza pública de todos nosotros, en el respeto del secreto por quienes acceden a ellos en su calidad precisamente de funcionarios públicos. Es un delito formal que tiene por objeto también sancionar cuando esa confianza transgredida por el funcionario público ha sido infringida. Los ilícitos por parte del acusado en estos autos, don Emiliano Arias Madariaga, fueron cometidos mientras él revestía el cargo de fiscal regional de la Fiscalía de O'Higgins. Delito de carácter funcionario. Y, como se ha venido exponiendo, siendo en esa calidad de fiscal del Ministerio Público y máxima autoridad de esta Fiscalía Regional, los comete. Tal como fue referido por el Ministerio Público, y para no incurrir en reiteraciones, el núcleo central que se acreditará en este juicio, más allá de toda duda razonable, dice relación con los siguientes aspectos. Primero, la entrega por parte del acusado Arias de 2 documentos de carácter confidencial, reservado, secreto, de 2 personas naturales, documentos que fueron extraídos por medio del sistema de apoyo a la operación del Ministerio Público, que se le ha denominado SAO, y que el acusado entregó mediante la aplicación de mensajería WhatsApp a su cuñado, Hans Heidel, y a su hermana, María Arias Madariaga, los días 17 y 18 de abril del año 2018, respectivamente, lo cual será acreditado mediante la incorporación a este juicio de dichos mensajes a través de pantallazos conforme reza la prueba en el auto apertura, por prueba testimonial, incluso de los propios familiares de Arias, por el testimonio del funcionario de la Policía de Investigaciones, Marcelo Bartal, y por los testimonios de personas que tomaron conocimiento de estos, como el fiscal Sergio Moya y el fiscal nacional don Jorge Abo. Segundo, el carácter de confidencial reservado de los documentos extraídos mediante el sistema SAO, que fueron entregados por el acusado Arias y en consecuencia la transgresión a su obligación legal de guardar secreto respecto de ellos. En este punto, tal como lo anunció el ente persecutor, es necesario responder por qué, a juicio de esta parte, el hecho de revelar esta información, este documento o ficha extraída del sistema SAO, configura una revelación de secreto. Y desde ya, sus señorías, la respuesta la entregan 3 aspectos. El primero de ellos dice relación con las personas que pueden acceder al sistema SAO y que por tanto pueden extraer un documento o ficha de este sistema. En este sentido, digo, esta ficha es un producto del denominado sistema de apoyo de operación. Sistema que ha sido creado para facilitar la labor del Ministerio Público en múltiples aspectos y al cual solo pueden acceder los funcionarios de dicha institución mediante su usuario y su contraseña institucional. Ustedes, su señoría, nosotros, los que intervenimos en el proceso penal, salvo los fiscales, cualquier persona no puede acceder
a dicha información. El segundo elemento radica en la información específica que se puede extraer del sistema de apoyo a la operación mediante la generación de una ficha de documento SAO. Como ya se ha dicho, este sistema se nutre de diversos sistemas informáticos, principalmente a partir de los convenios celebrados por el Ministerio Público con el Registro Civil de Identificación, con el Poder Judicial y por la información que proporciona un sistema distinto, que es el sistema SAF, como también de otra información interna del Ministerio Público. Cuando un funcionario extrae una ficha SAO, un fiscal o un funcionario del Ministerio Público, cuando digo extrae una ficha SAO de una persona, se obtiene a partir de la información entregada por el registro civil datos relativos a su nombre, a su edad, a su nacionalidad, al sexo, a la profesión, al lugar de nacimiento. Lo cual, y seguramente eso será parte de la teoría del caso de la defensa para efectos de confundir a su señoría en que esta ficha es la misma que otra denominada SAF, lo cual, digo, a primera vista pareciera ser información pública, que puede ser consultada en bases, digo, de datos públicos. Pero sin embargo, hay datos que proporciona el registro civil que son sensibles de una persona, como es el tipo de documento, esto es pasaporte, cédula de identidad, el número de serie de esos documentos, la firma asociada a la cédula de identidad, una fotografía de reconocimiento biométrico de la persona, información que evidentemente no puede ser consultada en esta base de datos públicos. ¿Por qué? Porque, vuelve a decir su señoría, no es de carácter público. Adicionalmente, el SAO, y así quedará acreditado, recibe información del sistema de apoyo fiscal o SAF, donde se visualizan los domicilios de las personas, los casos penales asociados a esta, el estado procesal de aquellas, las órdenes de detención, las formalizaciones, las suspensiones condicionales del procedimiento, las medidas cautelares, las sentencias, prisiones preventivas, etc. El tercer elemento, su señoría, es de índole normativo. Existen, como ya se anunció, normas legales como convenios, reglamentos, que interpretados en su conjunto permiten arribar a la conclusión de que los datos recopilados en una ficha SAO son de carácter reservado. Y además, el deber de confidencialidad de las personas que tienen acceso a ella. Así, se acreditará que existen estos convenios entre el Ministerio Público y el Registro Civil, convenios que serán incorporados como prueba documental en este juicio, que contienen cláusulas de confidencialidad expresas respecto al tratamiento de la información que el Registro Civil le entrega al Ministerio Público, información a la cual se accede mediante precisamente esta ficha SAO, y esto además será ratificado por testigos funcionarios del Registro Civil, como Claudio Fernández, o también la directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, la señora Francisca Ver, quienes depondrán acerca de estos convenios, de la entidad de los mismos y especialmente de las cláusulas de confidencialidad. Pero, como dije, además está la normativa legal que al efecto se aplica sobre la materia. El artículo 8º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que hace desde ya alusión a al carácter secreto
de la información que maneja el Ministerio Público, establecida tanto en disposiciones legales como reglamentarias, ello que necesariamente debe ser complementado por la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, como también lo previsto en la ley 18.834 sobre estatuto administrativo, que expresamente estipula en su artículo 61, letra H, la obligación funcionaria de guardar secreto. Norma además que debe ser interpretada con lo que regula el artículo 62 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que expresa como transgresión al principio de la probidad administrativa el uso en beneficio propio de la información reservada o privilegiada. Sus señorías, ¿cuál es la promesa en esta apertura que se le hace al tribunal por este interviniente? Es que una vez finalizado este juicio y con toda la prueba testimonial, documental, pericial y demás ofrecida, se acreditará que el acusado Arias entregó a 2 familiares información proveniente de 2 fichas SAO y que esta información es de carácter reservado. No es posible acceder, como se ha venido sosteniendo, por medio de registros públicos alguno a dicha ficha SAO. No es posible acceder por registro público alguno al número de serie de la cédula de identidad de un tercero, ni a su firma, ni a fotografía de reconocimiento biométrico. No es posible, su señoría, acceder por nadie a datos de investigaciones vigentes de terceros que no se han judicializado. Porque, como expresamente lo señala el artículo 182 del Código Procesal Penal, la investigación es secreta para terceros ajenos a esta. Como tampoco es posible conocer si un tercero tiene una orden de detención vigente, en caso en que el fiscal haya hecho uso del artículo 127, inciso primero del Código Procesal Penal. Imagínense, su señoría, si esa información fuera de conocimiento público. La efectividad de la justicia, el cumplimiento del Estado de Derecho, sería irrisorio. ¿Algo más, don Cristian? Estoy terminando, señor presidente. En definitiva, este juicio, su señoría, versa sobre 2 delitos de violación de secreto. Aquí no hay, en la investigación, como seguramente intentará ver la defensa, una persecución personal al acusado Arias. Ustedes podrán ver una investigación objetiva, donde incluso se reconoció dentro de la misma las propias teorías del caso de las defensas. Pero en esta investigación objetiva, hacer presente que hubo una querella de capítulos en virtud del carácter del acusado, una acusación particular porque hubo mérito para ello, hubo pronunciamiento en los tribunales superiores de justicia, y por ello estamos aquí hoy, sus señorías, para acreditar un delito cometido por un funcionario público. Aquí no existe una persecución. Lo único que se pretende es que quien ha infringido la noticia crimini, independientemente de quién sea, por el acto de corrupción que ello involucra, por la afectación al Estado de Derecho, cumpla con la pena prevista por el legislador. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora doña Marisa Navarrete. Gracias, señorías.
Bueno, serán, vuestra señoría, las preguntas que esta defensa pretenderá responder el día de hoy y en el transcurso de los próximos días. Respuestas que se darán con la propia prueba que será rendida en este juicio. Y la primera pregunta, vuestra señoría, es si los hechos por los cuales se ha traído a juicio al señor fiscal regional de Rancagua, don Emiliano Arias, son o no constitutivos de delito. Y la segunda pregunta es ¿por qué el Ministerio Público ha decidido traer por segunda vez a un juicio oral al fiscal regional? Y bueno, para poder responder la primera pregunta, vuestras señorías, tanto con la prueba del propio Ministerio Público como la prueba que rendirá esta defensa, la respuesta será clarísima en establecer que no hay secreto, no existió ningún secreto que haya sido revelado por parte del fiscal regional. La ficha entregada por él no es secreta. Más aún, la acusación propuesta por ambos persecutores no propone algo esencial. ¿Cuál es el secreto concreto vulnerado de las personas que señala haberse vulnerado este secreto? Lo que impide, por cierto, no solo un análisis de lo que es secreto o no, sino principalmente inhibe una posible condena sin vulnerar un principio básico, cuál es el principio de la congruencia. No existió tampoco, vuestras señorías, afectación alguna a las funciones que ha desarrollado y desarrolla el Ministerio Público, ni ningún otro servicio. ¿Por qué? Porque la ficha entregada por el fiscal regional a sus familiares se utilizó para denunciar un delito, incluso un delito de su propio sobrino. No hay tampoco, vuestras señorías, ninguna otra afectación jurídica a ningún otro bien jurídico. Es más, la conducta desplegada por el fiscal regional es una conducta irrelevante penalmente. Y por lo mismo no existió tampoco dolo, pues si no se considera secreto, no hay ninguna conciencia de poder haber estado revelando ningún secreto, ni tampoco se realizó una conducta que se considerare indebida. Y por último, al haber sido ya sancionado administrativamente por los mismos hechos, resulta evidentemente inadmisible una nueva condena sin vulnerar el principio básico del non bis in idem. Y en efecto, vuestra señoría, todos los testigos que declararán darán cuenta de lo que he señalado precedentemente. Desde luego, las propias funcionarias que extrajeron estas fichas, tanto Carolina Contreras como Macarena Bustos, explicarán las razones que desde el inicio les señaló el fiscal regional para poder extraer esta ficha, lo que será evidentemente reafirmado por sus familiares, y no solamente por ellos, sino por los policías que recibieron una denuncia clara y precisa por parte de uno de sus familiares. Entre ellos se señaló expresamente también a su sobrino. También dará cuenta de estos hechos un correo enviado por el propio fiscal regional a quien era el fiscal nacional subrogante en aquella oportunidad, don Pablo Gómez, cuando informó la existencia que se había iniciado esta investigación desde Puerto Montt, aún antes de que siquiera apareciera mencionado el fiscal regional en dicha investigación. También dará cuenta principalmente de estos hechos el perito que traerá esta defensa para determinar que no existe secreto en aquel contenido de la ficha SAB. Y la segunda pregunta, vuestra señoría, es que el Ministerio Público, que esta defensa intentará poder responder, es por qué el Ministerio Público ha traído al fiscal regional por segunda vez a este juicio. ¿Por qué, en definitiva, se mantiene suspendido a un fiscal regional por más de 2 años y 10 meses, cuando la propia acusación del Ministerio Público solo pide la pena de 61 días de suspensión?
preguntarnos por qué el Ministerio Público, sus señorías, no aceptó la convención probatoria ofrecida por esta defensa de todos los hechos de la acusación, ya que todos estos hechos fueron aportados por el propio acusado. ¿Por qué, en definitiva, el exceso de celo en la investigación que llevó adelante el fiscal Campos, que lo llevó a estar denunciado actualmente por apremios ilegítimos por dos de las testigos que declararon en este caso? ¿Por qué, en definitiva, el Ministerio Público desplegó una abismante investigación en contra del fiscal regional Emiliano Arias, con un fiscal regional de Punta Arenas, con una fuerza de tarea completa, en virtud de una denuncia hecha por el fiscal Sergio Moya a través de un medio de comunicación, y con el beneplácito y acuerdo del fiscal nacional, don Jorge Abbott? Denuncias, por cierto, vuestras señorías, todas falsas, ya que fueron sobreseídas totalmente. En fin, señorías, ¿por qué el Ministerio Público ha traído estos hechos en circunstancias que por lo mismo y por más fue sancionado administrativamente, incluso con una pena superior a la que se le pide por el Ministerio Público hoy día? Hechos también por los que además se intentó su remoción en la excelentísima Corte Suprema, la que fue, por cierto, desechada. Y la verdad, su señoría, que esta segunda pregunta tal vez, lo reconozco, no podamos probarla. Pero la prueba que se rendirá al respecto evidentemente dará una respuesta interna a cada uno de ustedes, que pueda explicar la absoluta desproporción en la persecución penal por hechos que no son constitutivos de delito y que no son relevantes penalmente, en desmedro muy probablemente, sus señorías, de tantas otras causas e investigaciones que meritaban siquiera la mitad del esfuerzo que se ha desplegado en esta causa. Solo sabemos, sus señorías, que no podrán sino llegar a la misma conclusión que se llegó en el tribunal oral del caso del juicio anulado, que no hay delito en aquello que se le acusa al fiscal regional, absolviéndolo por segunda vez y definitivamente de todos los cargos. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo finalizado los alegatos de apertura de todos los intervinientes, don Emiliano, usted tiene derecho a guardar silencio o a prestar declaración. Supongo que ya ha tomado una decisión al respecto. Así es, señor presidente, he tomado una decisión al respecto, pero si me permitiría unos minutos para conferenciar con mi abogada, por favor. A ver, son las 10:23, hagamos un receso de 5 minutos y por favor, Claudita, mande a doña Marisa con Emiliano a una sala privada. ¿Mm?